Si recibía el respaldo ciudadano, se proponía realizar su programa sin transacciones. También a fines de los años 50, se reformulaba el campo político de la izquierda. El Partido Socialista Popular, que había apoyado la candidatura de Ibáñez, se había distanciado muy pronto de su gobierno y había optado por rechazar cualquier alianza con partidos que no fuesen de base obrera. Esto lo acercó al Partido Comunista, que estaba en la clandestinidad desde el gobierno de Gabriel González Videla. La alianza de los socialistas con los comunistas dio origen en 1956 al FRAP y a la reunificación del Partido Socialista, el cual se definió como marxista-leninista y rechazó cualquier entendimiento con partidos de centro. De esta forma, se consolidaban en la política chilena dos bloques antialiancistas, uno en la izquierda formado por socialistas y comunistas y otro en el centro formado por el Partido Demócrata Cristiano. Así, en las elecciones presidenciales de 1958, se presentaron 5 candidatos. El FRAP postuló a Salvador Allende, socialista; la Democracia Cristiana a Eduardo Frei; los radicales a Luis Bosey; los liberales y conservadores llevaron a Jorge Alessandri como independiente, y se presentó además Antonio Zamorano, el ex cura de Catapilco, quien con sus promesas populistas le restaba votos a la izquierda. Con el triunfo electoral de Jorge Alessandri, la derecha volvió a la moneda después de tantos años. Pero su victoria sobre Allende había sido muy estrecha. La derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que proscribía al Partido Comunista, y la reforma electoral, que al introducir la cédula única terminaba con el cohecho, habían contribuido a que la votación de la izquierda llegara casi al 30%. Alessandri comenzó a gobernar con un equipo de empresarios desvinculados de los partidos. Su propósito principal era lograr un creciente desarrollo económico, incentivando a la empresa privada y restringiendo la acción del Estado. Para modernizar la industria nacional y hacerla competitiva en los mercados externos, se facilitó la importación de bienes de capital. Pero fue justamente la política cambiaria favorable a las importaciones la que hizo naufragar este programa económico. La escasez de dólares obligó a una brusca devaluación a fines de 1961 y la inflación retomó un ritmo ascendente. Meses antes, en las elecciones parlamentarias de 1961, los partidos de la derecha habían perdido apoyo electoral. Para contar con una mayoría en el Congreso, Alessandri tuvo que llevar a los radicales al gobierno. Estos exigieron la realización de reformas, especialmente la reforma agraria. Por entonces el gobierno norteamericano y la Iglesia Católica estaban pidiendo lo mismo. El presidente norteamericano, John Kennedy, había formulado su política latinoamericana en la Alianza para el Progreso. Era este un programa de desarrollo diseñado para evitar que se extendiera la revolución en el continente, a semejanza de la Revolución Cubana, que en 1959 había llevado a la instalación de un gobierno comunista en pleno Caribe. En verdad, la Revolución Cubana tuvo una influencia enorme en América Latina. Su ejemplo hizo surgir grupos guerrilleros a lo largo y ancho del continente. Los partidos de izquierda comenzaron a mirar hacia la vía armada en vez de la vía electoral para llegar al poder. Por su parte, los militares comenzaron a plantearse la cuestión de la guerra interna contra el comunismo. La Alianza para el Progreso contemplaba fuertes inversiones de los Estados Unidos en los países latinoamericanos, los cuales en cambio debían realizar las reformas estructurales necesarias para modernizar la economía y redistribuir la riqueza. Entre estas, tenía especial importancia la reforma agraria. También la Iglesia Católica, especialmente los obispos Manuel Larraín y Raúl Silva Enríquez, comenzaban a insistir en la necesidad de realizar reformas estructurales, entre ellas la reforma agraria. Sus planteamientos se acercaban a los de la Democracia Cristiana, con cuyos dirigentes los nuevos obispos compartían experiencias conjuntas en la acción católica por allá por los años 30. Pero la Iglesia no solo hablaba de la necesidad de hacer la reforma agraria. Adelantándose a la ley de 1962,
el obispado de Talca dividió sus propiedades rurales y las repartió a los campesinos que allí trabajaban. El obispado de Santiago seguiría su ejemplo. Además, la Iglesia apoyó la formación de sindicatos campesinos. Así, con un país que pedía crecientes reformas y que se mostraba insatisfecho con las realizaciones del gobierno de Jorge Alessandri, llegamos a la elección presidencial de 1964. En ella se enfrentaron dos candidatos, Salvador Allende y Eduardo Frei. La derecha, temerosa de un posible triunfo electoral del candidato de la izquierda, decidió dar su apoyo a Frei. El candidato demócrata cristiano había levantado la bandera de la revolución en libertad, que simbolizaba la aspiración de realizar cambios estructurales en democracia y con crecimiento económico. Las principales proposiciones de Frei eran la realización de una reforma agraria en profundidad, la chilenización de la gran minería del cobre, una reforma educacional y un programa de promoción popular que incentivara la organización de los sectores populares. Con la reforma agraria se pretendía aumentar la producción y crear 100.000 nuevos propietarios. Para ello, era necesario dictar una nueva ley y reformar la Constitución para facilitar las expropiaciones. A pesar de la oposición de la derecha, ahora organizada en el Partido Nacional, la nueva legislación fue aprobada por el Congreso en 1967. Desde entonces, las propiedades de más de 80 hectáreas de riego básico fueron expropiables. Poco después se dictaba también una ley de sindicalización campesina, con la cual los 22 sindicatos que hacia 1964 agrupaban a unos 1.500 socios, aumentaron a 500 sindicatos con más de 100.000 campesinos organizados. Con la chilenización del cobre, se quería que el Estado se convirtiera en socio mayoritario en las empresas de la gran minería, se aumentara significativamente la producción y se refinara la mayor parte del cobre en Chile. El gobierno de Frei negoció con las compañías norteamericanas la compra de acciones y se formaron las sociedades mineras mixtas entre estas y el Estado chileno. La reforma educacional aspiraba a incorporar un mayor número de jóvenes al sistema escolar y hacer que la educación fuese más funcional al desarrollo económico. Por eso, se cambiaron los planes y programas. La educación básica se extendió a 8 años y el número de alumnos de la enseñanza media casi se triplicó. La promoción popular era un programa destinado a incrementar la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de los sectores más desposeídos. Se impulsó entonces la formación de juntas de vecinos y de centros de madres, los que quedaron legalizados en 1968, aunque a ello se opusiera la izquierda, que temía que se convirtieran en la base política del Partido Demócrata Cristiano. A pesar de que en el plano económico-social el gobierno estaba alcanzando resultados significativos, en el plano político se vio enfrentado cada vez a mayores dificultades. Dentro del proceso de cambios que estaba viviendo el país, se produjo una verdadera revolución de expectativas, las que se convirtieron en demandas inmediatas, provocando una fuerte agitación social. En los últimos años del gobierno de Frei, se sucedieron huelgas de mineros del cobre, de profesores, de empleados públicos, de funcionarios del Poder Judicial y de estudiantes universitarios, los cuales, siguiendo el ejemplo de los jóvenes parisinos, terminaron tomándose las sedes centrales de las principales universidades del país. Hubo también tomas de terrenos por parte de pobladores sin casa. A veces los campesinos, queriendo apurar el proceso de reforma agraria, procedieron a ocupar casas patronales y predios. Algunos terratenientes trataron de impedir la expropiación de sus fondos, incluso recurriendo a la violencia. La reforma agraria cohesionó a la derecha, la cual resurgió con nuevas fuerzas, apoyada por sectores medios que se sentían amenazados por la agitación política y la movilización de las masas. La izquierda se radicalizó. El Partido Socialista proclamaba que la violencia revolucionaria era la única vía para consolidar la revolución socialista. Entre los jóvenes de la Universidad de Concepción nacía el movimiento de izquierda revolucionaria MIR y con él
aparecía la violencia guerrillera. Además, importantes sectores del Partido Demócrata Cristiano comenzaron a exigirle al gobierno que profundizara las reformas que venía realizando. La crisis del partido de gobierno terminó en una ruptura en 1969. Las convulsiones políticas no solo afectaban a los partidos. Nuevos actores, decisivos en un futuro cercano, hacían su entrada a escena. Dando como motivo los bajos sueldos de la oficialidad, el general Vió se acuarteló en el regimiento Tacna con un numeroso grupo de oficiales. El episodio fue breve, pero significativo. El gobierno recibió el respaldo de todos los sectores políticos, del Poder Judicial, de los colegios profesionales, de la CUT, de la Confederación de la Producción y del Comercio, de la Iglesia. Así se llegó a 1970, año de elecciones presidenciales. Ante la ciudadanía, se presentaron 3 candidatos que encarnaban 3 proyectos políticos excluyentes. La derecha llevaba a Jorge Alessandri. La democracia cristiana a Radomiro Tomic. La izquierda a Salvador Allende. Si la campaña electoral fue llena de tensiones, estas se acentuaron luego del estrecho triunfo de Allende. El Congreso Nacional debía elegir entre las 2 primeras mayorías. Fuertes presiones se hicieron sentir para evitar que la izquierda accediera a la presidencia. Un grupo de extrema derecha trató de provocar un golpe militar, secuestrando al comandante en jefe del ejército, general Schneider. En el intento, lo asesinaron. Pero la tradición democrática del país era aún muy fuerte. El Congreso Pleno ratificó la elección de Salvador Allende como presidente de la República para el periodo 1970-1976. Sin embargo, tanto la aparición de la violencia como forma de acción política, así como el país dividido en 3 tercios, cada uno con proyectos políticos globales y mutuamente excluyentes, habría un gran signo de interrogación sobre el futuro de la democracia chilena.